Damos la bienvenida a todos los que están presentes aquí, en especial a quienes nos siguen en las redes sociales, también a los amigos y vecinos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Como dice la Biblia, que aún los ángeles del cielo desearían poder hablar acerca, pero como son espíritus no pueden. Mis hermanos, en esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 12. Hace algunas semanas atrás estuvimos también en ese mismo capítulo, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y nosotros estuvimos hablando acerca, hace 2 semanas, sobre la bendición de que el Señor nos tiene, que debemos poner nuestra mirada en Jesucristo. ¿Se recuerda? Y en esta ocasión vamos a continuar con este precioso pasaje de Hebreos capítulo 12, que tiene muchísimos tesoros para nosotros. Es lo más parecido a una cantera en la cual uno va sacando mármol de ahí y cosas preciosas. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Hebreos 12 del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que esta aplicación, que esta meditación de esta porción del mensaje, la podamos apreciar en nuestros corazones y que podamos transformar aquella área de nuestra vida que la necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, aquí en este pasaje de Hebreos, nosotros podemos ver la continuidad del texto que nosotros vimos hace 2 semanas. Hace 2 semanas nosotros estamos hablando de puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Ese es el tema principal del libro de Hebreos. Como empieza en el capítulo 1, Dios en otros tiempos, hablando a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Y cuando dice de su Hijo, entiéndase, de Jesucristo. Y aquí en el capítulo 12, ya al final de este libro, nosotros vemos cómo luego de hablar acerca de que el Señor Jesucristo es la persona en la cual nosotros debemos poner nuestros ojos, vemos rápidamente un tema interesante que tiene que ver con la disciplina de la fe cristiana. Y así se titula esta meditación: la disciplina de la fe cristiana. ¿Por qué es tan importante la disciplina, mis hermanos? Déjeme decirle, para usted lograr cualquier objetivo en esta vida, usted tiene que enfocarse, usted tiene que prepararse, usted tiene que dejar de hacer cosas que le gustan para enfocarse en aquellas cosas que lo van a llevar a usted a la meta que usted se propuso. Eso implica la disciplina, un esfuerzo, salir de la zona de confort. Y no es para menos aquí en la palabra de Dios que nos muestra que la disciplina es necesaria en la fe cristiana. Si usted se considera una hija, un hijo de Dios, usted tiene que considerar seriamente una disciplina
en su vida para poder agradar a Dios. Y es lo que vemos aquí, primeramente en el versículo 5, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Fíjese que lo primero que vemos aquí es el propósito de la disciplina cristiana. ¿Cuál es el propósito? Lo primero es que nosotros vemos aquí que el propósito de la disciplina es poner nuestra vista en Dios. Por eso aquí en el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos. Tan fácil que es olvidarnos de aquellas cosas que Dios nos manda. Y me recuerda muchas veces cuando de niño nos mandaban a hacer los mandados al colmado o a la pulpería. Decía, mira, tráeme 5 de salsa, 2 de alcaparra, 2 libras de arroz, tráeme esto, tráeme lo otro. Y uno iba en el camino recitando ese listado de cosas. Y cuando uno llegaba allá, venían con otra cosa. ¿Y qué pasó con la salsa? Se me olvidó. Y para nosotros es tan fácil olvidar las cosas, mi hermano, aún de adulto, mucho más fácil. Es que son tantas cosas que nos ponen en esta vida, que uno fácilmente disipa aquellas cosas que son importantes. Por eso la palabra de Dios es enfática y hace énfasis cuando dice, y habéis ya olvidado la exhortación. ¿Cuál exhortación? Dios quiere que prestemos atención a la exhortación de la palabra de Dios. Fíjese, el mismo versículo 5 dice que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Fíjese, la disciplina es una evidencia de que Dios nos ama. La disciplina, vuelvo y lo repito, es una evidencia de que Dios nos ama. Si Dios no nos hubiese amado primero, estuviésemos en el mundo vagando aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y nosotros vemos aquí en el pasaje, en el versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama a Dios, Dios lo disciplina. Y eso es uno de los propósitos que nosotros vemos de la vida cristiana. Demuestra que somos sus hijos. Y comienza aquí a hablarnos de una analogía. Uno de los propósitos de la vida cristiana es que nos lleva a la santidad. A la santidad. Dios es un Dios santo. Y como todo padre que quiere que su hijo sea como Él, que ande en los caminos correctos, que ande en rectitud, asimismo Dios, el Padre de los Espíritus, quiere que nosotros seamos santos. Dios es santo y nos pide a nosotros que seamos santos. De por sí la palabra de Dios dice, sed santo, porque yo soy santo. Y fíjese que me llama mucho la atención, porque la disciplina es algo en la cual nos cuesta a nosotros los seres humanos someternos. Por eso nosotros podemos ver aquí rápidamente 3 actitudes que el cristiano podría presentar frente a la disciplina del Señor. Y hablamos de disciplina como una manera de nosotros corregir y cambiar aquellas cosas que no funcionan en nuestra vida. Por ejemplo, al principio del pasaje, el escritor del libro de Hebreos compara la vida cristiana con un atleta que hace una carrera. Y recientemente nosotros tuvimos aquí hace 2 días a una atleta dominicana de Monte Plata, si no me equivoco, que ganó en los 400 metros en la Liga Diamante en otro país, en Europa. Y mucha gente celebraba, y eso fue una carrera básicamente de menos de 1 minuto. Ella lo corrió, los 400 metros, fue algo sorprendente. Y ganó el primer lugar, y la recibieron aquí en el aeropuerto con todos los honores y los victorias. Ahora, muchas personas piensan, pero es una carrera de pocos segundos. Pero ¿cuántos años tuvo esa persona, esa atleta, que trabajar su velocidad, su arranque, su empuje, la llegada, lo que tuvo que dejar de comer? ¿Sabían ustedes que los atletas se someten a disciplinas estrictas? Que no pueden acostarse tarde de la noche,
ya a las 8 de la noche tienen que estar durmiendo, tienen que dejar de comer o beber ciertos alimentos. Ay, pero qué buenos son esos chicharroncitos de noche. Pero mire, los atletas no pueden hacer eso, ni pueden comer, ni que no, yo tengo una paila de sancocho aquí. No, le prohíben eso. Tú dices, ay, qué crimen. No, no es que es un crimen, es que están enfocados en un objetivo, ganar su carrera. Más que eso, ¿usted sabe a qué hora se levantan? De madrugada, a las 5 de la mañana. Y le tienen las horas medidas, los alimentos medidos, y es hacer ejercicio. Comienzan a dar vuelta y vuelta, a entrenar una y otra vez, y le duelen las piernas, los músculos. Y todo es una serie de ejercicios para llegar al día de la carrera en la cual se presentan delante del mundo a ver cuál es el mejor. Esa disciplina física es muy parecida a la disciplina espiritual, en la cual nosotros como hijos de Dios nos sometemos, y tenemos que someternos muchísimas veces. Por eso aquí el pasaje desde el versículo 5 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y la primera actitud que podemos notar aquí que puede tener una persona delante de la disciplina del Señor es el menosprecio a la disciplina del Señor. Fíjese que dice: no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el escritor puso esto aquí, que no menospreciemos? Porque muchas veces nosotros pensamos, yo lo hago después, luego, mañana, un poco de dormir, un poco de dormitar. Así que dice un proverbio, los brazos cruzados. Dice, así como caminante llegará a la ruina. Nosotros vemos en la Biblia a alguien que menospreció la disciplina de Dios. Ahí tenemos en Génesis, en el Antiguo Testamento, la historia de Saúl, que menospreció la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué decía Saúl? Yo me voy a morir un día, ¿y de quién va a ser esto? De nadie. Sí, hombre, yo te vendo mi progenitura a su hermano menor, a Jacob, por un plato de habichuela, habichuela, por un plato de habichuela se lo vendió. Y qué pesar luego estuvo delante de Dios eso tan ligero que había hecho Saúl. Él menospreció la disciplina del Señor. Tengo otro ejemplo: los hijos de Elí, que eran personas que habían sido instruidos en el templo, pero ellos búscalo en la Biblia, menospreciaban las ofrendas. ¿Y qué pasó? Los hijos de Elí, que fueron muertos el mismo día. Fue una señal a esa familia. Y así podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de personas que menospreciaron la disciplina del Señor. Hasta ahí tenemos hasta Judas. Judas era uno de los apóstoles. ¿Acaso Judas no andaba con el Señor? Sí, incluso él era el que manejaba el dinero. Pero mire cómo él menospreció al Señor y lo vendió por 30 monedas de plata. Así que, mis hermanos, una de las actitudes que una persona podría tener delante de la disciplina del Señor es el menosprecio. Cuidado con eso, que eso es lo que quiere Satanás. Cuando en tu corazón o en tu mente entre la idea de que, no, eso es la palabra de Dios, no, esos son los hermanos en la iglesia, los hermanitos que van ahí a un servicio a escuchar la palabra. ¿Usted no ha visto la gente que no es temerosa de Dios? ¿Cómo hace en la calle? Cuando usted entra en un tratado, menosprecian. ¿Acaso no fue eso lo que condenó a la generación de Noé? En Hebreos dice, y aquí mismo en el capítulo 11 dice que Noé le habló a su generación de que iba a ser destruida por el pecado que había, y ellos menospreciaban un diluvio. ¿Qué es eso? Nunca va a caer agua de arriba, nunca ha sucedido. Pero cuando arrancó el diluvio, mire, patica para que te tengo, era muy tarde ya. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Esa actitud debemos tener cuidado y no dar cabida en nuestro corazón, el menosprecio. La segunda actitud que vemos aquí a la disciplina del Señor es que el creyente podría desmayar. Fíjese a la mitad del versículo 5. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Puede ser que nosotros
y así es la disciplina, podamos desmayar. ¿Tú sabes lo que significa desmayar? Rendirse, caerse. ¿A usted alguna vez le ha dado un mareo? Mire, un mareo que como que se le va la luz a uno arriba y se agarra. Mire, eso es desmayarse. Exactamente ocurre cuando un atleta está siendo disciplinado, que le dice, mire, usted no va a comer, no va a desayunar y tiene que hacer ahora mismo 10 vueltas al centro olímpico sin comer. A los que juegan pelota saben bien lo que les digo. Y empiezan ahí, y ese sol dándole arriba. Y cuando va por la número 4, dando vueltas, que solamente puede beber un poquito de agua. Eso es lo que ocurre cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas en la vida, cuando Dios permite que vengan situaciones en tu vida en la cual tú eres probado como hija, como hijo de Dios. Entonces, ¿con qué tipo de actitud? Hay personas que se rinden. Hasta aquí llegué, Señor. Yo no sabía que esto era tan difícil. Se recuerdan que hablábamos hace un tiempo atrás acerca de la parábola del sembrador, que dice que parte de la semilla cayó sobre los espinos y dice que la ahogaron y no pudo dar fruto porque los afanes de la vida, los problemas la ahogaron. Exactamente, esto puede ser otra actitud que puede ocurrir, el desmayo. Mi hermano, mi hermana, si Dios puso en tu corazón serle fiel en las cosas que te ha puesto a hacer aquí en tu casa, en la casa del Señor, mantente firme sin importar lo que piense o digan los demás. Mantente firme sin importar lo que las apariencias, porque así su nombre dice, apariencia, tú veas en el camino, tú dices, oye, qué difícil, no va a ser posible. Es muy parecido al versículo que dice que el que mira las nubes no va a poder sembrar ni cosechar. Porque si usted mira hacia arriba y dice, va a llover, no puedo trabajar, mire, usted nunca va a poder trabajar. Usted tiene que hacer caso omiso a eso y enfocarse en que usted tiene que lograr el objetivo que Dios puso en su vida. Por eso esa actitud de no desmayar cuando somos reprendidos por el Señor es importante. Mire, una de las cosas que nosotros podemos ver es la tercera actitud. Aquí mismo en este pasaje, que el creyente que se ejercita en la disciplina del Señor lo recibe por hijo. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? Al que ama, dígalo, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, ¿tú sabes lo que azote? Una pela. ¿Cuál es el propósito? Y cuando dice azote aquí, habla de corrección. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Usted ama a sus hijos, corríjalos. El Padre de los Espíritus, entiéndase, Dios, corrige a los hijos de Él espiritualmente. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Te dice, hay que cambiar esa cosa que está en tu vida. Eso no puede ser. Tiene que ser de manera diferente. Y tú dices, pero Dios, qué difícil. Dios te dice, yo sé que es difícil. Pero dice la Biblia, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. No como el mundo. Y fíjese que es importante. La calidad de un atleta se mide por medio de su esfuerzo en la disciplina. Dios nos ejercita en la vida cristiana con aflicciones. Y mire que no es coincidencia, gracias. No es coincidencia que aflicciones se parezcan mucho a flexiones. ¿Usted sabe lo que es flexión? Una pechada, una lagartija. ¿Cuántas lagartijas usted hace? 10, 9, 50. Jóvenes, hay una competencia el próximo sábado cuando haya el de arriba. Competencia de flexiones. Pero ¿qué sucede? Usted ha visto a los militares cuando los disciplinan. ¿Qué lo ponen a hacer? Dígame usted. Ejercicios. Los prueban. Los llevan al límite. Y solamente aquellos que pasen la disciplina son los aptos para poder entrar en acción.
Exactamente ocurre eso mismo en la vida cristiana. Fíjese que aquí dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Usted quiere ver que no solamente aquí, que lo dice la Biblia. Vamos al libro de Salmos, vamos a ver 3 pasajes ahí mismo. Salmos, a la mitad de la Biblia. Vaya al libro de Salmos y vamos al capítulo 94, Salmos 94, 12. Y vamos a ver aquí rapidito, la Biblia está llena de esos pasajes donde nos enseña que Dios perfecciona su obra en el creyente también con las aflicciones. Salmo 94, 12 dice: bienaventurado el hombre en quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruye, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Mira ahí mismo, Salmo 119, unas hojas más hacia adelante, ustedes pueden ver también otro versículo que nos habla acerca de cómo Dios nos disciplina. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mire, qué interesante. Bueno me es haber sido humillado. Dios humilla. Y la acción de humillar o ser humillado no es de alegría, déjeme decirle. No es fácil ser humillado por Dios. Pero aquí lo dice, para que aprenda tus estatutos. El versículo 75 dice también: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios nos ejercita en la vida cristiana con aflicciones, con momentos difíciles. ¿Cómo nosotros, y le pongo un ejemplo aquí para pasar al otro punto, cómo nosotros podemos ver en la Biblia eso, en la vida de alguien? Job, ahí está el libro de Job. ¿Acaso la Biblia dice cómo era Job? Oh, varón justo, un hombre maduro, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso hizo mal Job para que fuese probado? No. Pero Dios permitió que eso ocurriese. Primero como una lección a nosotros en el día de hoy. Pero mire qué interesante. Luego que pasó Job por todas sus aflicciones, ¿qué pasó con la vida de Job? Fue levantado. Dice la Biblia, 7 veces caerá el justo y de todas ellas lo levantará Dios. Por eso nosotros vemos aquí cómo las aflicciones son necesarias para la disciplina en la vida cristiana. El tercer punto que nosotros podemos ver en este pasaje que acabamos de leer son los resultados de la disciplina de la vida cristiana. Nosotros podemos ver, ya vimos los propósitos, vimos las aptitudes que el cristiano debe tener, y ahora vamos a ver el resultado de la disciplina cristiana. Lo primero que vemos aquí es que produce tristeza. ¿Cómo usted sabe que su hijo que está siendo corregido está surtiendo efecto el castigo? Dígame usted. Si usted agarra una correa, vamos a hablar en términos de dominicanos aquí, de República Dominicana, usted agarra una correa para disciplinar a su hijo porque hizo algo malo, o una varita, como se usa en los campos, agarran una varita, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que su niño está recibiendo correctamente ese castigo? ¿Quién me dice? Vamos a ver, ustedes son muy inteligentes. ¿Cómo tú sabes que tu hijo está siendo corregido con el propósito que tú deseas? Si se está riendo, ¿está siendo disciplinado? No. Aquí un muchacho agarra con una varita y empieza a reír. No está siendo disciplinado, lo va a volver a hacer de nuevo. Mire, recuerdo que cuando me daban a mí mis pelas, mire, eso era tremendo, era una correa de cuero, mire, tremendo. Hasta los pipí se le salían a uno fácilmente, marcado. Y como dice, ¿y cuál es el problema de la generación de ahora?
que dicen, ¡ay, es un abusador! Pero la Biblia dice que si tú quieres destruir al muchacho, déjalo sin corrección. La Biblia lo dice. La destrucción de los hijos es cuando tú no le das corrección. Mira, espiritualmente es lo mismo. Por eso es que Dios nos ama, porque nos corrige. Por eso es que el primer resultado de esa disciplina es la tristeza. Fíjese lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire, las personas que no se someten a la voluntad de Dios, no son hijos de Dios. Lo repito de nuevo. Las personas que no se someten a los preceptos de Dios, a la disciplina del Señor, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y mire, esa palabra que está aquí es muy fuerte para lo que nosotros entendemos, bastardo. ¿Tú sabes lo que es un bastardo? Un hijo tenido fuera en la calle, fuera de la familia, del matrimonio. Alguien jíbaro, como usted diría. Pero es fuerte. Pero por eso nos sometemos a la disciplina del Señor. Y mire lo que dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que los venerábamos. Dice que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Acaso usted no da honra a su padre, a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela? Incluso Dios también lo tiene en consideración. ¿Cuál es el primer mandamiento en la Biblia? Con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, eso no es un capricho o un chepazo al azar. No. Es que la Biblia lo dice, es una ley divina. Por eso es importante someterse a la disciplina del Señor. Mire, nosotros vemos aquí qué sucede al que se somete a la disciplina del Señor. Y mire lo que dice el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, entiéndase, terrenalmente. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso decía ahorita que uno de los propósitos de la disciplina en la fe cristiana es la santidad. Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Y la santidad no es tener una aureola en la cabeza. ¿Usted ha visto los cuadros que pintan de los santos? Que pintan con las dos manitas juntos y tienen como un círculo en la cabeza. Que no rompe un plato. Dice, no, entra así a la iglesia, mira. No se refiere a eso. No confunde una cosa con otra. Santo lo que significa es apartado. Santo viene de pío, que significa santo. Apartado, que tú apartas una cosa para un propósito. O déjeme decirte, desde antes de la fundación del mundo, Dios te apartó a ti para buenas obras, para salvación y vida eterna. Por eso es que tú estás apartado. Tú no puedes ser como aquellas personas que están en el mundo y que son del mundo, porque tú no eres del mundo. Así dice el pasaje en la palabra de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Y por eso es que aquí habla de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mire, ¿y quién aguanta una pela bien dada? Nadie. Usted dice, a mí no me duelen, las pelas que me daban a mí no me dolieron, porque quizás Dios la está mandando como debe ser. Pero mire, la disciplina no tiene que ver con edad. Uno habla de una pela ahora porque los niños, eso se le da con una varita en las piernas. No estamos hablando de violencia, claro que no, pero sí de corrección y de disciplina. Y la disciplina puede ser algo que a ti al principio te guste, pero no te convenga, y Dios dice, no, déjame quitárselo a ese muchacho, a esa muchacha eso. Y a ti te duele en el corazón. Me llama mucho la atención, y para ilustrar lo que estoy diciendo,
En los siglos pasados se utilizaba de que al hijo del rey, entiéndase, al príncipe, le colocaban un amiguito, una amiguita al lado, y era como el ahijado del palacio. El propósito de colocarle un amiguito, una amiguita al príncipe, era que tuvieran compañía y tuvieran una amistad. Una amistad. Y andaban para el palacio arriba hacia abajo, pero ese muchacho que le colocaban al lado no era hijo del rey, ni de la reina. Cuando veían que tenían empatía, que se querían mutuamente y compartían la comida, la ropa y todo, y el príncipe desobedecía, adivinen a quién le daban la pela. Al amigo que tenía al lado, porque no le podían poner la mano al príncipe. Pero cuando castigaban severamente al amiguito del príncipe, eso le dolía en el corazón. Y era terrible, porque entonces estaban los dos llorando, uno porque le estaban dando la pela duro, y el otro porque le dolía ver a su amiguito que estaba recibiendo los golpes. Entonces, hay muchas maneras de que Dios nos puede a nosotros disciplinar con su palabra. Y mire, por eso dice que uno de los primeros frutos de la disciplina en la vida cristiana es la tristeza, aparente tristeza. Por eso dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice parece, porque nosotros sabemos qué sucede luego. Hay una coma interesante. Vemos que el segundo fruto es fruto apacible de justicia. Mire luego de esa coma en el versículo 11, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El producto de esa disciplina en el Señor son las cosas que el Señor hace en la vida del creyente que ha sido ejercitado. Ya no harás aquello que desagrada al Señor. Él te disciplinó para que tenga victoria en Él, en Cristo. A diferencia de aquellas personas que están en el mundo, que no se quieren someter en la disciplina del Señor, son esclavos del pecado. Cuando el Señor te disciplina y tú te sometes a esa disciplina, déjame decirte que ya tú dejas de ser esclavo del pecado. Tú comienzas a obtener victoria en Cristo y a hacer cosas que antes por tu propia fuerza tú no podías. Y ahí es que radica la diferencia, mis hermanos. La gran diferencia entre un hijo de Dios y una criatura de Dios. Que tú puedes lograr cosas que el mundo no puede a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué hay personas que no quieren venir al Evangelio? Porque dice, ay, tengo que dejar aquellas cosas, tengo que dejar de hacer aquello, tengo que dejar de hacer aquello, tengo que dejar de beber aquello, tengo que dejar aquellos placeres. No pueden, mis hermanos, en la fortaleza humana, hablando humanamente, les es imposible, porque tiene cegado la verdad, la luz del Evangelio. Tienes a Satanás encima como un peso, y si no es a través del Espíritu Santo, le va a ser imposible. Por eso, cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón, viene a morar el Espíritu Santo y le da las herramientas que necesita: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley, no hay nada en este mundo que pueda detener eso. Y por eso es que el Hijo de Dios está dotado para poder tener victoria en Cristo, no por tu fuerza, no porque tú eres más sabio, no porque yo me la sé todita, como muchas veces nosotros los jóvenes decimos, no, yo me la sé todita, yo soy bacano, yo voy a resolver todo. Es el pensamiento del hombre, pero no es así, es atrapado en su propia trampa. Es a través del Espíritu Santo que podemos lograr el fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¿Ustedes creen que esa atleta que ganó los 400 metros lineales del mundo en la Liga Diamante, señor, una muchacha de Monteplata, no llega a los 25 años, del mundo, pudiese haber ganado esa carrera si no se disciplina? No. Y eso es todos los días. Todos los días. Todos los días. Se ejercitaba una y otra vez. Exactamente lo mismo en la vida cristiana.
Tú quieres aprender palabra de Dios. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Agarrar un tiempo en el día y comenzar a memorizar versículos. Comenzar a repetirlo. Comenzar a decirlo con la boca. A tenerlo en la mente. Pero eso no es fácil, ¿no? Yo sé, hay que guayar la yuca. Hay que fajarse. Pero cuando llegue el sábado, que hay que decirle al profesor, a la profesora, el versículo bíblico, adivina quién se lo sabe. El que se ejercitó, el que practicó, el que lo escribió varias veces. Fruto apacible de justicia. Y más aún, porque tú te aprendes la palabra de Dios, no por un profesor o una profesora, no. Dios libre a uno de eso. Es para que enriquezca tu vida. Dios le respondió al mismo Satanás, fue con la palabra de Dios, porque el Señor Jesús la memorizó a los 12 años. Y tú dices que eso es para los viejos, que tienes que memorizar la Biblia. No, a los 12 años el Señor Jesús estaba en el templo y dice la palabra de Dios que los maestros se maravillaban de la sabiduría de Jesús. Dice, eso es el Señor Jesús, que era Dios hecho hombre. Ahí tú tienes el ejemplo de Samuel, de Jeremías, de Daniel. Ayer hablábamos de Daniel. Daniel en una nación extranjera, con otro idioma, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿De dónde Daniel sacó eso? Tenía una disciplina. Una disciplina. Otro resultado de la disciplina cristiana es que Dios le da descanso a los ejercitados. Y esta es la mejor parte. Cuando usted tiene delante de Dios la satisfacción de la labor cumplida. Como dice el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando un atleta llega a la meta, miren que se tiran al piso, le trae el cansancio, pero lo logré. ¿Alguna vez usted ha sacado buena nota en un examen? Digo, yo creo que sí. Me imagino que sí, que usted alguna vez ha logrado una meta en su vida. Usted tuvo que hacer un sacrificio, usted tuvo que disciplinarse, usted tuvo que dejar de hacer cosas que a usted le agradaban, pero que le impedían llegar allá. Por eso al principio del pasaje del capítulo 12 nos habla de que debemos quitarnos el peso y el pecado que nos asedia. Ahí es que se refiere a esta palabra. Pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Solo los victoriosos pueden disfrutar del fruto de la justicia, el fruto apacible de la justicia. ¿Quiere usted tener victoria? Le hago una pregunta y puede responder libremente. ¿Quiere usted tener victoria? Amén. Levánteme la mano, ¿quién quiere tener victoria? Mire, todos nosotros queremos ser ganadores. El ser humano no fue hecho para ser un perdedor. Eso es lo que vende el mundo. Mi hermano, mi hermana, Dios creó al hombre, a la mujer, para ganar, para ser triunfador, para ser vencedor. A propósito del equipo, para ser vencedor. Es antinatural ser perdedor, no ganar. Nadie se siente feliz perdiendo, déjeme decirle. Eso es mentira. Pueden decirle, ¿tú sabes quién es el primer perdedor? Satanás y sus demonios. Ellos perdieron, dice la Biblia, que han sido condenados. Pero como ellos no quieren irse solos a donde le tienen reservado el lugar caliente, o quieren llevarse a los otros de este mundo. Pero Dios, dice la palabra, ya yo he vencido. Dice la Biblia, ya yo he vencido. Y nosotros somos mucho más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, en esta tarde yo te exhorto que nosotros estemos preparados para ser ejercitados en la disciplina del Señor. Que no lo menospreciemos como hacen algunos por ahí, que dicen, eso es que la Biblia y cosas, yo no voy a poner caso a eso. Ellos dicen la verdad, pero yo sigo mi vida. No menosprecie eso. Que aquí cuando vengan los momentos difíciles, no desmayes. Cuando tú tengas ganas o tengas el deseo de soltar eso, ya que se vaya todo a la... Mire, eso es lo que quiere Satanás. Ora al Señor, pon eso a un lado. El Señor te dio a ti templanza, te dio fe, te dio poder
un poder que no es de este mundo, a través del Espíritu Santo. Que cuando el Señor te diga, te voy a disciplinar, te voy a corregir, te voy a azotar, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija, yo te amo, usted diga, sí Señor, amén, yo me someto a ti, vamos a echar para adelante. Mire, el Señor va en su debido momento, te va a poner a dar fruto. Y no tú solamente, los demás lo van a ver y van a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque antes veían una persona derrotada, una persona caída, una persona que estaba perdiendo, pero que ahora está ganando en Cristo Jesús. Ahora la gente dice, pero ¿cómo lo pudo hacer? ¿Pero cómo llegó hasta ahí? Eso es imposible. Yo también quise llegar ahí y no pude. ¿Tú sabes por qué esa persona no pudo? Porque no tenía a Cristo. Y tú lo tienes. Y tú puedes lograr más allá de lo que los otros dicen que tú puedes. Esa es la victoria en Cristo a través de la disciplina en el Señor Jesús. Esas son cosas, mi hermano, que no se compran con dinero. No se compran con poder de este mundo. No se adquieren de manera irregular. Hubo un hombre, ya para finalizar, en la Biblia, que veía al apóstol haciendo milagros y haciendo maravillas. Y él fue con una bolsa de dinero y le dijo, mira, yo engaño a la gente y hago que me pongan atención, pero esos son trucos. Pero tú lo haces de verdad, dame de ese poder, yo te compro de ese poder. ¿Y qué le dijo el apóstol? Que perezca tú con tu dinero y todas tus cosas. Y él se arrepintió, aparentemente, dijo, ay, que yo he hecho. Porque el poder de Dios, mis hermanos, es algo que el Señor Jesucristo lo da como un regalo, como un don, cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. Y es una bendición nosotros poder participar de ese regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente, mis hermanos, en esta tarde. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es nuestra actitud frente a la disciplina cristiana? ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios delante de la disciplina cristiana? Vamos a examinar nuestro corazón, nuestra mente, y vamos a meditar en esta porción de la Biblia. Vamos a cambiar esas áreas de nuestras vidas que no agradan a Dios. Y en el momento que lleguen esos pensamientos de abandonar, de tirar la toalla, de hacer otra cosa que no sea la que Dios quiere, mire que usted deseche eso. Señor, en esta tarde te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra podemos ver que somos mucho más que vencedores en Cristo Jesús, y que si nos sometemos a tu disciplina, como Padre de los Espíritus que tú eres, Padre de nosotros espiritualmente, podemos cosechar el fruto apacible de justicia. En esta tarde, yo sé que hay muchas personas, muchos corazones que han escuchado esta porción de la palabra de Dios y están meditando en su mente, en su corazón, ¿cómo está mi vida? Yo creo que tú hagas esa pregunta. ¿Estoy sometiéndome a la disciplina del Señor? ¿Soy yo un hijo de Dios o una criatura de Dios? Y esta tarde es un momento maravilloso para tomar esa decisión. Yo te hago una pregunta y me puedes responder levantando tu mano. ¿Quieres ser tú un hijo de Dios? Levanta tu mano y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien así? Déjame ver. Satanás, el enemigo de las almas, no quiere que tú vengas a Jesucristo, que tú te conviertas. Él lo que quiere es que tú veas la disciplina y andes por ahí suelto, como un chivo sin ley. Pues déjame decirte que Dios vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Si tú quieres ser un hijo de Dios, si tú quieres ser un cristiano, ir al cielo sin parte de esta tierra, tú tienes que tomar una decisión por Jesucristo. Tú no puedes postergar eso para mañana, para pasado mañana, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. ¿Acaso sabes tú cuándo vas a partir de esta tierra? No, no sabemos. Pues entonces, he aquí el día aceptable de salvación. El momento. No te resistas. Haz una decisión por Dios. Satanás no quiere que tú te conviertas.
Dios sí quiere. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso está dando un chance. Ahora, acércate uno de nosotros que con mucho gusto, cualquier hermano de los que está aquí te puede guiar a Cristo. Mi Dios, te agradecemos por esta tarde preciosa que tenemos aquí, que podemos compartir tu palabra. En el nombre de Jesús.